computadora. Voy a cerrar los micrófonos. Ok. Buenas tardes. Vamos a hablar de los productos que podemos aconsejar a las personas que tienen una salud un poquito débil. Débil. Voy a... ¿Dónde estamos? Aquí, voilà. ¿A quién no aconsejar detox? La pregunta es, hablamos del detox. El detox es como una limpieza del cuerpo, ¿ok? No hablamos de los complementos alimenticios en general. Hablamos de la limpieza del cuerpo. Es importante entender que la limpieza va a coger las toxinas, que los complementos alimenticios que se llaman antioxidantes van a coger las toxinas que están en nuestros tejidos, tissu conjuntif, tejidos, ¿cómo? Les tissus, les... voilà, tejidos conjuntivos, lo siento, o en nuestra grasa, ¿ok? Las toxinas están por allá y los antioxidantes van a coger las toxinas y a enviarla en la sangre. Y después la sangre va a circular en el cuerpo y es el hígado que tiene que coger las toxinas, enviarla a los riñones para salir, por supuesto, con las urinas. ¿Ok? Este trabajo es cansado. No, es fatigante. Es cansado, sí. Este trabajo necesita mucha energía, ¿ok? Si los órganos de limpieza son débiles, las toxinas permanecerán en la sangre, la inflamación se elevará y se sentirán en las zonas débiles de la persona. Son las zonas débiles de la persona. Podemos decir, la persona puede tener una cabeza un poquito dolorosa o granos en la piel, no es importante, pero nuestros clientes no les gustan tener granos o una cabeza un poquito dolorosa, ¿ok? Es importante de entender lo que se pasa en el cuerpo para explicar a nuestros clientes lo que se pasa. Alors, ¿qué suplementos limpian el cuerpo? El primer es el noni. El noni es el mejor. Es una manera para nosotros de abrir nuestra paraguas porque con el noni no podemos tener un grano o una cabeza dolorosa o nada, ¿ok? Si un cliente viene a decir, oh, con tu noni tengo eso, no es la verdad, es una otra cosa, pero con el noni es los ojos cerrados para todos, ¿ok? Cell Protect es un antioxidante muy fuerte. Vamos a ver lo que hay en el Cell Protect, pero tenemos que empezar tranquilamente con el Cell Protect. Y para mí, después un mes de noni. Green Key, no podemos aconsejar Green Key a las personas que tienen inflamación o una enfermedad que se termine en IT,
si hay dolores no es una buena idea también. Green Tea va a limpiar y a dar energía al cuerpo. Endurance, antioxidante también, son dos champiñones, setas, sí, setas, un seta del Tíbet que se llama Cordyceps y una otra de China o del Japón, no me acuerdo, que se llama Reishi, muy eficaz. Es para las deportistas o los deportistas, para las personas que no pueden respirar en junio el aire, porque hay, voilà, no podemos decir las palabras como eso, porque hay polen en el aire o el gato de la vecina que está a casa, o podéis entenderme. Es un producto que va a ayudar a la persona directamente a soportar polen, el gato y eso, ¿ok? Foti, antioxidantes también, porque va a dar energía a los riñones. Focus, antioxidantes para la cabeza, la circulación de la sangre y para ayudar la memoria, a mejorar la memoria y eso. Y para estudiar mejor, para los estudiantes o un profesor o una persona que tiene que hacer una conferencia y eso, va a ser muy eficaz también. Y el TRIM. En el TRIM hay el CLA. ¿Y qué va a hacer el CLA? El CLA va a cortar la grasa. Y he dicho, y es escrito aquí, que en nuestras grasas hay nuestras toxinas. Si el TRIM va a cortar la grasa, las toxinas van a salir también, ir en la sangre, y es una manera de aumentar la inflamación. Es porque he escrito TRIM aquí, pero vamos a hablar después del TRIM. Cell Protect. En el Cell Protect hay cúrcuma, hay resveratrol, es un antioxidante del uva. Hay pino blanco, es una parte del árbol que se llama pino blanco, pienso en español. Pin blanc maritime en francés. Pino blanco, ok. Marítimo. Y muy eficaz. Muy eficaz, pero tenemos que empezar tranquilamente. Al principio, si la persona es el objetivo de esta formación, hablamos de las personas que tienen dolores o con una salud débil o con problemas de bienestar. Para estas personas tenemos que empezar con el noni y el mes después, si no hay dolores, podemos aconsejar el Cell Protect. Empezamos con un medio comprimido y después 2 semanas un comprimido y después 2 al día. Uno por la mañana, un por la mañana y un por la noche. ¿Ok? Y preguntar, porque vamos a llamar a nuestro cliente cada semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás el sueño? ¿Cómo estás el cuerpo y eso? Endurance. Hay ginger también y los setas. Es 2 comprimidos al día y no hay como riesgo. No hay muchos riesgos con este producto. Para las personas que no pueden soportar las cosas habituales como el polen o el polvo, eso,
puede ser o alimentos, los huevos o no sé, puedes ayudar. Focus es una cápsula por la mañana y un por la noche, 2 al día con la comida. Y Foti es una planta, es el nombre de la planta en China. El Foti va a ayudar los riñones, el trabajo de los riñones. Y si los riñones trabajan mejor, la evacuación va a ser mejora también. Pero si la persona tiene una salud débil, no es una buena idea empezar a preguntar, a pedir a los órganos un grande trabajo. Para mí es para los meses que van a seguir. Empezamos con la detox y después podemos hablar del Foti. Green tea, hay spirulina. Spirulina es como un legumbre concentrado. Hay clorela. Clorela va a quitar los metales pesados del cuerpo. Es la única planta que puede hacer eso. Muy interesante, pero no si hay inflamación. ¿Ok? Si hay dolores, inflamación, una enferma en IT, no es una buena idea. Dentro el bote hay una cuchara y podemos utilizar esta cuchara. Es una cuchara al día. En la sopa, sobre el sándwich, el bocadillo, o con agua por la mañana, cuando queremos. Alors, la limpieza del cuerpo no es posible para las mujeres embarazadas. Si las toxinas van en la sangre, es el bebé que va a recibir las toxinas. Es el mismo para las madres lactantes, porque las toxinas van a salir en el leche que va a beber el bebé, ¿ok? Las personas que tienen tratamientos químicos pesados, es posible entenderme, es una enfermedad muy importante, no podemos limpiar el cuerpo, no mineral también, no sales minerales también, tampoco, no sales minerales tampoco. Personas que tienen muchas áreas rojas, calientes, dolorosas, no es una buena idea de limpiar, excepto el noni siempre ok. La primera recomendación es noni antes de otros antioxidantes, Cell Protect, Foti, empezar con el noni, mínimo un mes. Y después podemos aconsejar Cell Protect. Cell Protect es más barato que el noni. Es interesante para las personas que tienen menos dinero, pero pensamos a abrir el paraguas. Es mejor un mes de noni y antes el Protect. Noni para todos. Green tea solo si hay no áreas calientes y dolorosas. Endurance excelente para personas que hacen reacciones. Da resultados rápidos. Cell Protect empezamos suavemente, excepto para deportistas, atletas o personas adelgadas que tienen menos toxinas. Foti levanta las riñones, Focus limpia la circulación cerebral, suave. Biocell. ¿Qué pasa con el Biocell? Biocell no contiene antioxidantes, no va a limpiar el cuerpo, pero va a ayudar para disminuir la inflamación. No hay vitamina,
en el biocel y no hay bacterias para los intestinos, ¿ok? Es para todos, pero no para todos los que toman un poderoso anticoagulante que se llama en Francia Cintron, aquí también Cintron y Previscan, en Francia también. Un buen consejo, porque he escuchado personas que están mayores o con una salud débiles. Para mí es mejor aconsejar, para empezar, 15 mililitros al día. Hablamos de los casos particulares, siempre. 15 mililitros al día o una cuchara de café al día. Empezar suavemente. Y después 15 mililitros y después 30 mililitros y eso, ¿ok? No hay, el biocel no va a limpiar el cuerpo, pero el biocel va a mejorar el trabajo de los riñones, porque un riñón es un órgano que es un tejido conjuntivo. Si los riñones trabajan de una manera mejor, por supuesto, la limpieza va a ser mejor. ¿Ok? Es una manera de abrir su paraguas. Trim. Trim, 15 mililitros por la mañana, absolutamente por la mañana, porque tenemos que asimilar el CLA durante el día, ¿ok? Va a cortar la grasa, es una buena idea, pero no para las... Es como una limpieza, no para las mujeres embarazadas y eso. Biocel no va a cortar la grasa. Biocel podemos aconsejar a todos. A menudo, en los casos particulares, solamente una cuchara o 15 mililitros, pero no hay problemas. ¿Qué aconsejar a las mujeres embarazadas? Es un excelente momento para tomar complementos alimenticios, porque un bebé en la barriga de la madre va a desarrollarse con los sales minerales, las bacterias intestinales, las vitaminas y eso. Y hay una historia que he escuchado cuando he empezado hace 14 años. Una mujer en Australia había tomado los complementos alimenticios durante todo el tiempo que estaba embarazada. No, embarazada. Y después l'accouchement, después... No, après l'accouchement. Después de parir, el médico del hospital ha preguntado a la chica para guardar su... Oh, ¿cómo se llama? La bolsa. ¿Cómo se llama? La placenta. Porque desde 15 años el doctor no había visto un placenta integral que no está decupado, no, cortada, que no está cortada. Y el doctor ha guardado el placenta en una bote con formol para enseñarlo a los estudiantes. Es decir que es importante para el bebé tomar complementos alimenticios. Cuando el bebé va a salir de la barriga de la madre, va a correr las bacterias intestinales de su madre. Si no hay, el bebé durante toda la vida no va a tener
la parte la más importante, el parte la más importante de sus bacterias, muy importante. Un bebé en la barriga de su madre necesita 5 veces más omega 3 que un adulto. Para mí, una madre que está embarazada puede tomar 15 mililitros de mineral solución, 30 mililitros de durian para tener las hormonas muy bien fabricadas, bacterias intestinales, un gelul por la noche y omega 3, 1 o 2 gelul por la noche y omega 3, 2 gelulas hasta 6 al día y vitaminas 1 al día. En las vitaminas, si es demasiado caro, podemos aconsejar el trío, por supuesto. Aquí sabemos que es un efecto mecánico cuando el bebé va a crecer, va a venir apoyar contra el estómago, a presionar en el estómago. Y tomar aloe noni es eficaz para aloe vera, lo siento, es eficaz para las madres. 30 mililitros por la mañana antes de 20 o 30 mililitros antes de comer, de cenar, de comer, ¿ok? Protosim muy importante también y vitamina también. Voilà, detox de base para todos, excepto si el estómago está doloroso, ¿ok? Noni, mineral, protosim, vitaminas y omega 3. Si es demasiado caro, podemos aconsejar el trío. Vamos a hablar de una cosa, cómo concluir una venta. Es importante proponer el máximo de productos. Y si es demasiado caro, vamos a proponer una otra solución con menos productos. Podemos decir, vamos a tomar eso, pero si no hay este producto, es más difícil para tener eso. Pero podemos explicar a la gente que vamos a hacer un plan durante 3 meses. Si la colección completa es demasiado caro, podemos aconsejar el trío y después las vitaminas y los omega 3 y eso. Es una manera de ayudar al cliente y necesitamos un buen seguimiento. Mineral clásico solución. Porque hay 2 botellas diferentes, 2 formulaciones. Para mí, yo prefiero mineral clásico, porque mineral clásico es demasiado ácido. Para las personas que tienen salud débil, es más fácil digerirlo. Mineral solución, hay los frutos que podemos ver aquí, framboise y mirtilla, frambuesa y arándanos, y el sabor es más ácido, es más difícil a digerirlo. Mineral, 1 o los 2, 15 mililitros por la mañana diluido, absolutamente diluido, y después el desayuno. Podemos diluirlo con el noni, con el durian, con un zumo de manzana o lo que podemos tener a casa. ¿Ok? Aloe vera, 30 mililitros por la mañana, en ayunas absolutamente para arreglar la mucosa, la pared del intestino y del estómago, lo siento, y esperar 20 minutos antes de comer. Noni, 30 mililitros, podemos tomar 60, podemos tomar 90 si hay dolores.
y mezclado con el mineral clásico solución. Durian, 30 mililitros por día mezclado con el mineral después el desayuno para producir las hormonas del bienestar, serotonina, melatonina para un mejor sueño y tener menos estrés para las burnout y eso. Protozines, buenas bacterias para los intestinos, una cápsula por la tarde a la hora de dormir y podemos tomar dos, un por la mañana y un por la tarde a la hora de dormir, ¿ok? Y con las personas que tienen una salud débil, podemos empezar con un medio cápsula, después una cápsula y después dos al día. Omega 3 en la nevera es más fácil de digerirlos. 2 al día es bien. Si es demasiado caro, 1 al día. Y una madre que está embarazada, 3, 4, 5, 6 al día, porque es muy, muy importante. Pero una mujer embarazada tiene que parar los omega 3, escúchame, parar los omega 3 un mes antes de parir. Voilà, de parir, ¿ok? Porque los omega 3, como las vitaminas, es el mismo, van a diluir un poquito la sangre durante el parto, como el accouchement, durante el parto, una mujer puede tener una hemorragia, es mejor no diluir la sangre. Adult multivitamin, un comprimido al día hasta 2. Y para las mujeres embarazadas tenemos que decir, va a enseñarlo a tu ginecólogo, ¿ok? Porque hay vitamina A. Puedo decir que las vitaminas A que están en Adult Multivitamin son de precursores de la vitamina. Son de los precursores de la vitamina. Son de los precursores de la vitamina A. No son vitamina A, pero es mejor decir, enséñalo a tu ginecólogo. Consejos básicos y parar adult multivitamin un mes antes de parir. Consejos básicos: agite bien los líquidos antes de servir. Después de abrir, guarde las botellas en la nevera. Omega 3 en la nevera para facilitar la digestión. Comprar un fortín para una organización más fácil y mejor. Consulte el documento cómo utilizar complementos que tenemos en la Dropbox. Es un documento a enviar a tu cliente o a dar a tu cliente. Podemos pegarlo en la nevera. Es una manera de hablar con la vecina que va a venir y una manera de leer los efectos de los otros complementos alimenticios que pueden tomar, ¿ok? Usted puede preparar sus mezclas antes, una semana antes, si es más fácil. Siempre decir al cliente que lo vea su médico para ver si es una buena idea para él, ¿ok? Y es importante, si estamos hablando hablando con las personas en Messenger, es importante escribir la frase en Messenger para las personas, para los casos particulares. Va a preguntar a tu médico si es una buena idea, ¿ok? Eso podemos tomar que
hemos dicho que los médicos son las las mejores personas para aconsejar. para aconsejar. ¿Ok? Estar bien organizado para un buen seguimiento de los clientes. Gracias por su atención y vamos a parar la grabación y esperar sus preguntas.